A Jason le implantaron en el brazo un dispositivo que se llama neuroestimulador. Lleva conectados unos cables igual de finos que el cabello humano y están enroscados a los nervios de Jason, aquellos que seguían en el antebrazo, esperando una señal. Aquí, dentro del brazo, hay un diminuto receptor de radio con un imán dentro. Este sensor también lleva un imán. Si lo colocas encima, se conectan. La información del exterior se transmitirá a los cables que hay en los nervios del brazo. Esos nervios son los que todos tenemos y reciben la información de las manos que luego pasa al cerebro. Una línea de comunicación ininterrumpida, desde las yemas de los dedos protésicos de Jason hasta el cerebro humano en la otra punta. El cerebro de Jason aceptará y, lo que es más importante, ¿comprenderá esta nueva señal? This is the end. This is the end. You will wait to find that I'm still here. And you've been waiting for the light to shine. Wake up, wake up, wake up. Hola compañeros de viaje, bienvenidos a un nuevo capítulo donde voy a hablar acerca de un clásico de este canal, porque allá por el 2016-2015 tuve el gran honor de exponer ante la humanidad un misterio revelado que hoy se está cumpliendo, y es el barro mezclado con el hierro. Es algo que fue eliminado de mi canal debido a la censura y que creo que es muy importante volver a subirlo y añadirle por supuesto los nuevos descubrimientos. Pero vamos al tema, o sea, la tecnología. La tecnología en sí no es mala, lo malo es en manos de quien está hoy en día. Todo este potencial sale desde Silicon Valley, la capital del silicio y capital mundial del progreso tecnológico, lugar que es un alijo de masones, magos caldeos financiados por banqueros sionistas. Así que nada bueno puede salir de este lugar. Y la Biblia así lo demuestra, porque el barro se mezclará con el hierro. Dice Daniel 2:41, parte de barro de alfarero y parte de hierro. Será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro. En cuanto al hierro mezclado con barro que has visto, se mezclarán mediante simiente. El término utilizado aquí en arameo, porque el libro de Daniel se escribió en varios idiomas, aquí el vocablo es en arameo, Fera es el hebreo 22:34 según el Strong, y es el mismo término utilizado en Génesis para decirnos que pondré enemistad entre dos simientes, entre dos linajes y ADN. O sea que bien podríamos interpretar este pasaje diciendo así: Daniel 2:41, en cuanto al hierro mezclado con barro que has visto, se mezclarán mediante ADN. Porque cera, que es simiente, significa ADN o códigos sanguíneos. Pero lo primero que debes entender es el lenguaje críptico de la Biblia, que de manera homogénea codifica la tecnología de principio a fin con el término hierro, igual que por ejemplo el barro tipifica al ser humano, al hombre, al ADN, porque del polvo venimos, es decir, que de las partículas de ADN hemos sido hechos. Asimismo, el hierro significa algo más allá que simples metales. De hecho, cuando dice el Mesías que gobernará con vara de hierro, no se refiere literalmente a un bastón de acero, sino que estamos entendiendo hoy que se trata de tecnología.
Dice Daniel que la última generación será una mezcla, una generación de mezclas de simientes, barro con hierro a través del ADN, o sea, transhumanismo. Y dice el Génesis que Tubal-Caín es el gran artífice del hierro, es decir, que la simiente de la serpiente tendrá dominio de la tecnología en este mundo. Por eso, una de las bestias del libro de Daniel menciona que tendrá dientes de hierro, y todos hemos visto los circuitos integrados. Recuerda que estamos leyendo libros de profecías escritos con un lenguaje muy arcaico, muy antiguo, donde el profeta intentaba hacernos entender desde el pasado hacia un público futuro que leería estos escritos. Entonces, para interpretar, para él poder plasmar la visión que le estaba siendo revelada sobre la tecnología, tenía que utilizar un término, un lenguaje no adaptado a su lugar temporal de ese instante. Fíjate, por ejemplo, en Deuteronomio 27:5, donde dice que el Dios Padre les ordena edificar un altar, pero que no llevase hierro, o herramientas de hierro, o instrumentos. Entonces, les está diciendo que diseñen un altar sin hierro. Y el término strong para hierro aquí es el mismo utilizado en Daniel, donde dice que el barro, es decir, el ADN, se mezclará con una sustancia llamada hierro. Es decir, hay un indicativo negativo respecto a un instrumento que simboliza simplemente algo opuesto, de manera homogénea en toda la Biblia. El Padre ordena a Moisés hacer un altar, pero que a nadie se le ocurra colocarle algo, un artilugio receptor de frecuencia. Por ejemplo, igualmente Daniel recibe una profecía donde el hierro se mezcla, y esto es lo que ocasiona el colapso de las civilizaciones antes del fin, porque en la estatua de Nabucodonosor, donde se describen los distintos imperios, que esto lo explicaré en otro vídeo por qué razón estos imperios no significan aquello que nos han enseñado, pero vamos a centrarnos en los pies de barro mezclados con hierro, que es donde estamos actualmente, y lo que podemos entender es que ese tiempo ha llegado, estamos aquí ahora mismo, porque la Biblia se interpreta a sí misma y siempre utiliza el hierro como algo que simboliza lo opuesto y que perturba lo natural. No mezcles el altar con hierro, le está diciendo a Moisés, y tú tampoco mezcles tu templo con hierro. ¿Entiendes la profundidad del mensaje que fue escrito en un código arcaico para advertirnos del peligro milenios después? Es muy importante hoy en día simplemente mantenerse 100% humano. Y obviamente el punto aquí es la perspectiva y enfoque temporal que apliques a los pasajes. Porque si crees que venimos de la edad de piedra cavernícola, entonces imaginarás los relatos de Josué como batallas con palos y piedras. Pero si eres un amante de la literatura steampunk, o si utilizas un poco la lógica, descubrirás que ciudades como Jericó y demás relatos bélicos bíblicos invocan temática sobrenatural. Por ejemplo, el vocablo carros de hierro abarca un gran abanico de posibilidades, porque los habitantes de Canaán eran gigantes, eran nefilín, eran refaítas y eran descendientes de los caídos, cuyo conocimiento era muy superior a todo aquello que nosotros creemos saber. Solo hace falta ver las infraestructuras ancestrales, desde pirámides, torres de Babel y los zigurat, entre otras infraestructuras impresionantes que hoy en día serían casi imposibles. Desde luego, la tecnología ya existía en estos tiempos, y de ahí surge la cultura popular de géneros literarios como el steampunk, el dieselpunk, que
porque son géneros distópicos sobre un pasado de tecnología anacrónica, o sea que ya hubo tecnología en algún momento y que por alguna causa esta fue reseteada. Así que los artilugios de hierro de Tubal-Caín no son martillo y cincel, sino más bien tecnología en su máximo esplendor. Entonces, la mezcla de hierro con barro es el comienzo y final del ser humano, es el poshumanismo, es así como se menciona hoy en día en la cultura popular, es el nacimiento del superser, de los hombres dioses, lo cual nos llevan programando la mente desde hace mucho tiempo a través de Hollywood. Es lo que se llama programación predictiva. Por ejemplo, Superman es el hombre de acero, Iron Man es el hombre de hierro, y en X-Men, Lobezno, por ejemplo, es un mutante, el más poderoso y el único inmortal que está modificado desde un laboratorio donde mezclaron su ADN con hierro. Entonces, el hierro es un símbolo de hibridación tecnológica alojado en nuestra sangre a modo de nanotecnología. Lo enseña así la Biblia, se interpreta así en la actualidad, porque obviamente la palabra nanotecnología y el vocablo biotecnología no pudo ser utilizado por los profetas en ese tiempo. Así que este término es símbolo de hibridación tecnológica y punto. El primer gran científico de las épocas de los primeros hombres fue Tubal-Caín, el gran artífice del hierro. Tú te imaginas que él, en su tiempo donde el conocimiento era pleno, donde se mezclaban con los ángeles caídos, donde habían dioses sobre la tierra, tú piensas que en aquel tiempo andaban con piedras y palos, o que el conocimiento era inferior al actual, que quizás para ti tener un iPhone o para ti tener internet quizás pienses que es lo máximo. Sin embargo, en aquel tiempo para ellos esto era un simple juego, porque poseían el absoluto conocimiento y total. Sobre todo, mezclaron todas las especies que quisieron. Mezclaron a los caballos con los humanos, a las mujeres con los peces, etcétera, etcétera. Lo podían hacer todo, era el conocimiento pleno. Y hoy en día todo ese conocimiento está en manos de unos pocos faraones desde Silicon Valley, donde no tengo dudas que esta gente sean descendientes de la simiente de la serpiente, personas o seres tales como Elon Musk o Ray Kurzweil, que trabajan en busca de la ansiada singularidad o que determinan que la muerte es una enfermedad que tiene cura. Pero lo más asombroso de todo esto es que Daniel, la Biblia, lo predijo hace más de 2000 años que esto iba a suceder y aquí estamos, observando cómo todo esto llega a su culminación, porque 120 años vivirá el hombre, le dijo Dios a Noé, pero estaba hablando de 120 jubileos de 6000 años y el 2033 está aquí a la vuelta de la esquina. Vas a ser protagonista de los días más importantes de la historia de la humanidad. Rumors of a sentient rebellion are true. People living in fear. Violent clashes between sentients and humans. We're not at the breaking point. Human history is